Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todavía resuenan los ecos de la final de la Copa del Mundo de Fútbol, en la que Argentina se proclamó campeona después de un partido de infarto en la final contra Francia. Nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Alicia Duhovne Ortiz, quien acaba de publicar, por cierto, su libro autobiográfico Andanzas, dedicó ya una biografía a Diego Armando Maradona, quien levantó hace 36 años el mismo trofeo en el Estadio Azteca de México. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Maradona. Muy buenas tardes, Alicia. Y sobre todo, muchísimas gracias por volver hasta nuestros estudios. Al contrario. Extraordinario gol, pero Alicia, ¿crees que se pueden comparar Maradona y Messi, por ejemplo? Bueno, lo que estamos diciendo ahora todos los argentinos, y lo decimos con alegría, es que Messi se maradonizó. Porque lo encontrábamos fantástico en el sentido de que era una máquina de hacer goles, eso era evidente. Pero no tenía esa cosa carismática y de alumno maleducado que tenía Maradona. Era demasiado prolijo para el gusto argentino, demasiado obediente, y de pronto en este mundial se revela como otra persona, y hay mucha gente que lo ha dicho, yo lo sentí, nació otro Messi en este mundial. Muchos encontraron mal el topollillo y algunos otros gestos, bueno, otros gestos realizados por el arquero no fueron bien vistos, pero este Messi que nació ahora, sí, tiene más que ver con Maradona en el sentido en el que suscita sentimientos, la gente se pone ya la mano en el corazón para decir Messi, los choferes de taxi de Francia, ¿no? Que siempre al decir Maradona han hecho este gesto, bueno, ahora lo hacen al decir Messi y me dicen estoy tan feliz de que haya ganado él porque era su último mundial y se lo merecía. Argentina llevaba 36 años esperando al Mesías, Al perdón. Mesías. Sí. Mucho tiempo, ¿no? Quizás la situación política no era la misma, ¿no? Hace 36 años, estaban en plena dictadura allí en Argentina. No, claro, de ese partido yo no me pude alegrar, porque yo estaba en la Argentina, fue el momento en el que abandoné la Argentina y había una euforia histérica, la gente que me agarraba por la calle para decirme, ay, ¿no le parece que la Argentina es grande? Y como yo sabía lo que había detrás de esa Argentina, efectivamente grande y feliz, pero esa alegría era difícil de compartir, mientras que esta, por supuesto que la compartí enteramente, aunque, como soy aguafiestas por naturaleza, compartí esta alegría, me dio el infarto, como acabas de decir, grité, me comí todos los bombones que había en casa, no sé qué relación hay entre los bombones y el partido, pero así fue. Pero al mismo tiempo lamenté, y lo escribí, lo dije, que ningún jugador de ninguno de los dos bandos dijera nada sobre los muchachos iranios a los que están ahorcando por defender los derechos de las mujeres. Supongo que debe ser muy difícil para un jugador oponerse a la FIFA. Maradona se oponía siempre a la FIFA y lo hubiera hecho, estoy segura. Oponerse a los poderes económicos de Qatar, etc. Pero bueno, yo en el fondo de mi almita sensible soñaba con que alguien dijera en relación con esos muchachos que se balancearon en lo alto de una grúa ahorcados. Escribir una biografía sobre Maradona tiene tela. Fue difícil llegar a fondo a ese personaje. No fue difícil, yo no lo conocía, te debo admitir. Cuando me hablas del Mundial de México, yo en ese momento no sabía quién era. Me enteré de quién era Maradona en el Mundial 90, porque lo vi, yo, Argentina completamente ajena a todos los mitos argentinos hasta ese momento. Después me dediqué mucho al tango y a Eva Perón y a Maradona, pero hasta ese momento, hasta el 90, no. Entonces veo esa imagen de Diego chiquito con un lindo perfil de muchacho argentino lindo, con la lágrima
inclinado delante del canciller Kohl, sonriente, triunfante. Evidentemente le habían ofrecido el triunfo a Alemania porque era el año de la unificación de Alemania, hasta yo me di cuenta, con unos cachetes floridos, y los italianos riéndose del himno argentino y de Diego. Y yo me dije a mí misma, ah, no, acá hay algo raro, vos tenés que irte a Nápoles a ver qué pasa. Diego estaba en Nápoles todavía en ese momento, se le había caído el mundo en la cabeza porque, como yo descubrí, como me lo dijeron en Nápoles, se había animado a ganar un partido arreglado entre el Nápoles y el Milan, y él lo ganó, cuando tendría que haberlo perdido, según los poderes del fútbol. Bueno, me fui a Nápoles, di vuelta a la ciudad porque soy periodista, hablé con todo el mundo, y en ese momento surgió algo que en uno de los tres libros de esta trilogía aparece de una manera, bueno, parece un chiste, y en realidad no lo es tanto, porque aquella vez hablé mucho con Fernando Signorini, que era el entrenador de Maradona, poeta, el que lo llevaba hacia lo mejor de sí mismo y el que me dijo, mira, cuando Diego juega con la boca cerrada, es un buen jugador. Cuando abre la boca y saca la lengua, entra en otro estado, en un estado de éxtasis, en un estado que hacía vibrar al Estadio San Paolo de Nápoles, porque es un pueblo extático, es un pueblo que ama el exceso. Y Maradona les daba eso. Bueno, entonces en Aguardiente, que es la tercera de estas autoficciones que yo presento en esta trilogía, lo emparejo con otro de mis personajes, que es Teresa de Ávila. Éxtasis con éxtasis, no sé si no será un poco transgresor, pero el éxtasis es siempre el mismo. Hay que decir que fui el adolescente más feliz del mundo cuando Maradona jugó en el Barcelona, ¿no? Y que Claro, ganamos muchos partidos me gracias imagino, a me él. imagino. Permíteme, Alicia, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1939. Por cierto, feliz cumpleaños. Hoy Muchas cumples, gracias. Hoy cumplo 84. estás como si tuvieras 18, que fantástico. Tu trayectoria literaria se ha visto marcada por mujeres con una fuerte personalidad, casi tan fuerte como la de Maradona. Has escrito biografías de Dora Maar, que fue mujer de Picasso, o de Eva Perón. Pero, pues, por supuesto, Eva Perón fue traducida, me decías, a 22 Sí, idiomas, lo que sí, no está sí. mal. Quizás decíamos que tu madre era escritora, pero también feminista, ¿no? ¿Influyó de Claro. alguna manera en escoger biografías de esas mujeres tan fuertes como Yo Dora creía Maar que o Eva no, Perón? porque como fui educada por mi madre Alicia Ortiz, escritora feminista y comunista, lo mismo que mi padre, pero ambos pioneros de la disidencia, se fueron del Partido Comunista en 1947 a causa del estalinismo. Bueno, educada en los sagrados principios del feminismo, evidentemente yo a los 15 años no daba más de tanto feminismo, de modo que no sabía que era feminista y más bien decía que no, contra algo hay que rebelarse, hasta contra lo mejor. Entonces, cuando empecé a escribir novelas o históricas o de base histórica y biografías, me encontré con que elegía personajes femeninos o era elegida por personajes femeninos simplemente porque los entendía mejor. No me daba cuenta de que estaba desarrollando una acción feminista en ese momento. Y lo de Eva Perón vino estando acá en Francia, la cosa más increíble de estas idas y venidas, esta cosa entretejida que tenemos los exiliados, es que el que me habló de una biografía de Eva Perón fue Héctor Bianchotti, el argentino que llegó a ser Académico, miembro de la Académie por Française, supuesto. y me preguntó si yo quería escribir la biografía. Yo me di cuenta de que me estaba ofreciendo para una escritora argentina el gran regalo y me pidió que la escribiera en francés. Buah, yo para esa altura había escrito el libro de Maradona en francés y pensé, bueno, ¿por qué no? Pero la cosa más absurda del mundo es que escribí la biografía de Eva Perón en francés y la biografía de Dora Maar en castellano. Paradojas. Em, el libro y la literatura siempre han estado presentes en tu casa. Tu padre editor, tu madre escritora, como decías. Me he dado cuenta que eres algo dura con los editores, con tus editores. ¿Es porque conoces bien el oficio a causa de tu padre, gracias a tu padre? ¿Por qué dices que soy dura con los editores? Estos comentarios a veces. Comentarios, sí, efectivamente, he tenido, he podido ver, porque a mis años uno tiene una visión ya histórica de las cosas, la degradación del negocio, de la edición, el modo en que todo se ha vuelto
despiadado, abiertamente grosero. Antes a uno nunca le hubieran preguntado como primera medida cuando presenta un libro cuánto vendiste del libro anterior. Entonces ahora estoy feliz porque caí con una editorial nueva, Equidistancias, basada en Londres y en Buenos Aires, que es... yo antes tampoco hubiera tomado entre mis manos en fin, encarado una aventura así, que para mí es muy nueva. Es una editorial medio ebook, como odio tanto la palabra, la escribo I latina B-U-C, y medio en papel. Entonces el libro en papel tiene 600 páginas, es bien en papel y bien pesado, pero también he podido ver a lo largo de estos años lo que pasa con el libro, lo que pasa con las librerías que devuelven los ejemplares al cabo de una semana y esos libros en los que uno ha puesto sangre, sudor y lágrimas van al pilón al cabo de muy poco tiempo. Antes también iban, pero ahora van mucho más rápido. Y que de pronto sí, la solución puede estar en el ebook, que es más barato, se talan menos árboles, es más ecológico, y si uno lo quiere tener en papel porque ama el papel, lo tiene también en papel. Por Es decir, supuesto. que estoy feliz con esta novedad para mí juvenil de lanzarme con una editorial como esta. Equidistancias, que tiene una característica muy especial, edita en castellano a autores que viven fuera de Esa es la Argentina, característica y ¿no? eso me encantó. Hay muchos escritores latinoamericanos que viven y escriben fuera de sus países de origen y que no tienen la relación con los países a los que han dejado atrás, los suyos, pero que tampoco logran hacerse traducir. Entonces, Equidistancias, basada en Londres en principio, ha comenzado a publicar peruanos, colombianos, etcétera, latinoamericanos que escriben en castellano fuera de sus lugares de origen. El eslogan de la editorial es escribir afuera. Y entonces me contactaron y yo pensé, claro, por supuesto que yo escribo afuera y que formo parte de ese mundo que es casi como otra nacionalidad, una nacionalidad flotante. Y como yo me considero a mí misma más que todo una gitana, me pareció que esta editorial gitana me caía como anillo al dedo. ¿No has sentido un cierto nacionalismo en el mundo de la edición? Uno cuando abandona su país ya no existe para ellos, quizás. Y lo que pasa es que sí, durante un tiempo lo sentí, pero con mi biografía de Eva Perón ya fue imposible, porque fue un bestseller en la Argentina, todavía ahora me hablan de ese libro permanentemente, es decir, que fui a poner el dedo en algo fundamental para la historia de mi país, o sea que, aunque más no sea por ese libro, no me han podido olvidar, y bueno, he publicado 40, o sea que a fuerza de insistir, de alguna manera se acuerdan de mí. ¿Cuáles serían los hechos más importantes que subrayas en tu libro? Quizás la militarización de Página 12, el periódico donde debutas como periodista. Claro, ese es el comienzo de mi exilio eterno, ¿no? Yo trabajaba en el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, y un día llegó al diario, estábamos en plena dictadura militar, y encuentro el diario rodeado por tanques del ejército. Para un puñado de periodistas ojerosos que estábamos adentro temblando. Bueno, y después tuvimos dos interventores, general Ferman y general no sé cuánto, que nos trataba muy mal, hasta que vino el momento en el que fui convocada a mano militari por un señor que iba a dirigir el diario Convicción. Detrás de Convicción estaba el almirante Macera, director de la tristemente célebre ESMA, Centro de Detención y de Tortura. Como todos los periodistas sabíamos qué era Convicción, al punto de que lo llamábamos Il Corriere de la Macera, yo me negué a colaborar y en ese momento decidí irme porque el señor policía que me entrevistaba y que me acusaba de haber escrito La mujer en la novela rusa, publicada en 1939 por Alicia Ortiz, y yo le decía, señor, yo fui un bebé brillante, pero Alicia Ortiz era mi mamá, yo nací en 1939. Bueno, en ese momento me di cuenta de que también esas confusiones de identidad podían ser muy peligrosas y de que la opción que me ponía este señor era o usted entra al diario Convicción de reportera estrella o se va del país. Me fui del país con mi nena de 13 años en 1978.
Hablando de Rusia, tus abuelos llegan a Argentina procedentes de Ucrania y de España. Así es. Pronto vamos a cumplir un año desde la invasión de Rusia a Mm, Ucrania. Tú que conoces bien el país, porque has investigado tus orígenes allí, claro. ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, tu padre ante esta invasión? Tu padre, que fue militante comunista Mi padre antes del estalinismo. estuvo en el grupo fundador del Partido Comunista Argentino en 1918, tenía 14 años. Después se fue a Moscú a vivir en la casa de su primo, Benzion Duhovne, que era presidente del Banco Central de Moscú, y allí estudió diplomacia soviética y entró en la rama clandestina de la Internacional Sindical Roja. Era agente secreto de agitación sindical y en tal eh, calidad lo mandaron a América Latina a dirigir unas cuantas revoluciones. Conoció a mi madre, escritora argentina de origen español muy lejano, llegaron en el siglo XVIII sus antepasados, en el Partido Comunista. ¿Cómo reaccionaría mi padre? Pero evidentemente mi padre se hubiera dado cuenta rápidamente de la conexión evidente entre la crueldad mezclada con la mentira de Putin, que son exactamente las mismas que las de Stalin. Dejando aparte la ideología, no hay mucha distancia, ¿no?, entre Stalin y Putin. La ideología es de todas maneras el poder y el deseo de apropiarse de grandes territorios y de utilizar para eso cualquier método, por espantosamente cruel que sea. Es el imperialismo que denunciábamos en los años Sí, 70, ¿eh? claro. Terrible. Volviendo a Andanzas, al libro que acabas de publicar, es una trilogía, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura de tus andanzas? La trilogía se armó sola. Yo empecé escribiendo El árbol de la gitana, donde cuento mi historia desde el momento del exilio, esto de los tanques en el ejército, y mis propias andanzas. Es decir, está dividido en 6 capítulos sobre antepasados muy variados, genoveses, marinos, conquistadores españoles, ¿verdad? Y judíos, ucranianos, refugiados en las colonias judías del Barón de Hirsch, por un lado, 6 historias, o 7, sí, no me acuerdo, 6 o 7 de antepasados, y 6 otros capítulos de gitanerías propias, de andanzas. Digo gitanerías porque en ese momento surgió un personaje interior, todos tenemos uno que va ganando, que es el de la gitana, que es el de la que me impide establecerme en algún lado, ser sedentaria. Entonces, ese fue el primero de estos 3. El segundo fue, porque yo sentía que me quedaba algo en el tintero, mucho, Las Perlas Rojas. Y ahí cuento la historia a partir de mi infancia de nena, de excomunistas, ¿no? Ya ser medio judía es un desastre. Ser judía es un desastre, pero ser medio judía es tremendo. Pero ser hija de comunistas es complicado, ser hija de excomunistas es todavía más complicado. Es decir, que yo no sabía muy bien dónde estaba. Nací sin saber muy bien dónde estaba y en una soledad total, porque mis padres, al irse del partido, se habían quedado totalmente solos y asumieron con un coraje inmenso. Lo asumieron porque sabían que nunca más nadie, ningún ex camarada, volvería a tocar el timbre de la casa, de modo que yo nací en medio de esa atmósfera de aislamiento absoluto. En la portada del libro se te reconoce muy fácilmente con un vestido de Gracias. rusa. ¿Qué edad tenías entonces? Bueno, en la de bailarina rusa debía tener 3 años. En donde estoy haciendo la B de la Victoria con gran concentración durante la guerra, ¿no? Sí, sí, así con el ceño fruncido porque es difícil para una nena, se meten los otros dedos, bueno, logré poner los dos, ahí tendría 2 y más o menos la misma edad donde estoy con mis padres, padre y madre, que están realmente como posando hacia una visión del porvenir radiante, porque creyeron, y por eso fue tan terrible la decepción a partir de los años 40, pero en ese momento todavía creían y se les notaba en su actitud. El libro lo dedicas a tus padres, a Sí. tus hijos, a tus nietos y a los que vendrán, ¿no? Lo dedico a mis padres con nombre y apellido, Carlos Duhovne y Alicia Ortiz. Lo dedico a mi hija, mis 2 nietas y mis 2 bisnietos. Y por supuesto que vendrán muchas y muchas más, y así lo espero. Hablando de gitanerías, te has asentado aquí en Francia, tu base es París. Sí. ¿Qué te ha aportado Francia y París en tu trabajo periodístico y literario? Me ha aportado muchísimo.
Yo creo que si no hubiera estado en Francia, con toda franqueza, no habría logrado publicar libros que se difundieron tanto en todo el mundo, porque las 22 traducciones de Eva Perón, bueno, pero Dora Maar también tuvo muchas traducciones, y mi novela de tango, Femme couleur tango, que se llamó Mirella en castellano, también difusión mucho en todo el mundo, y son libros que siguen saliendo todavía en varios países, inclusive Japón. Hay una nueva edición japonesa ahora de Eva Perón. Si yo no hubiera estado en París, creo que desde Buenos Aires, esas cosas suceden igual ahora, ¿no? Ahora los escritores argentinos desde Buenos Aires logran publicar afuera, pero en aquellos años no tanto. Pero después de París, de tantos años de París, decidí huir de la ciudad. Y me establecí, y eso es lo que cuento en la tercera parte de este libro, me establecí en el lugar más improbable de todos, el Berry. Bueno, yo lo conocía por Georges Sand y las brujas de Georges Sand. Me compré una casita de cuento de hadas con vigas y una enorme chimenea al lado de un bosque. Y me pasé 11 años de mi vida observando atentamente por primera vez la naturaleza, porque yo amaba una naturaleza teórica, nunca la había visto de cerca, soy una mujer de ciudad. Entonces contaba la cantidad de pétalos, contaba la cantidad de pío pío de ciertos pajaritos, cuántos eran antes de callarse. Estuve en estado de éxtasis, para volver a la palabra maradoniana o de Santa Teresa, durante 11 años, que fueron fantásticos y que me ofrecí a mí misma un regalo, porque siempre soñé con estar fuera de la ciudad. Y después de 11 años, mi hija me dijo: mamá, estás un poco grande para estar totalmente sola, aislada, al lado de un bosque. Y te conseguí un departamento. Y ese departamento que me consiguió, porque las cosas dan vuelta, ¿no? Ese departamento que me consiguió, donde estoy viviendo, al lado de la casa de ella, es una HLM, ¿m? Habitación de alquiler Social, moderado, sí. que en parte pertenece a la comunidad judía de París, que fue construido en los años 20-30 por el barón de Hirsch y por el barón de Rothschild, con fondos comunes, para los judíos que no habían logrado llegar a tiempo para tomarse el barco para irse a Argentina o a Estados Unidos o a Brasil, y que entonces vivían ahí. Bueno, mis abuelos se fueron del pueblito de Kurilovich, cerca de Mogiliev Podolsky, en Ucrania, a la Argentina, gracias al barón de Hirsch. Entonces yo no podía creer que estuviera ahí, así como tampoco puedo creer, todos los días de mi vida llego a mi casa y veo la placa afuera, donde están los nombres de los 155 personas que cayeron en una razzia y que fueron a parar a Auschwitz. No están los 155 nombres, solo pusieron los chicos. Es el eterno retorno, ¿no? Increíble. En fin, pues ya lo saben. Todo eso y mucho más lo tienen en Andanzas, la trilogía autobiográfica de la escritora argentina Alicia Duhovne Ortiz, quien acaba de ser publicada por la editorial Equidistancias, ahí en Londres, por cierto, no en Buenos Aires. En Londres. Buenos Aires y Londres. En fin, muchísimas gracias, muchísimas felicidades en tu cumpleaños también, gracias. Mucho éxito con esta trilogía. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrien Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Buenísimo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.